Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Buenas tardes, profesor. Hay un minutito que estoy con un temita de conexión. Ya estoy con ustedes. Bueno, hay un problemita que tengo, pero pienso que podremos subsistir a pesar de eso. Vamos a comenzar la clase. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Vamos a comenzar esta clase en la cual ya vamos a comenzar la unidad 5 o la unidad 2 de la segunda parte, de acuerdo a las distintas formas en las que ustedes tienen organizada la materia. Para eso voy a compartir una de las aulas virtuales para que así lo veamos un poquito. A ver dónde está. Vamos a ver. A ver, un segundito. Mm, Ahí está. Entonces ustedes pueden observar aquí como tenemos esta aula virtual, esta es una de las aulas virtuales, tenemos el tema, acá figura como la unidad 2 de la segunda parte, hábitos y virtudes y las virtudes cardinales, que esto va a ser lo que nos va a ocupar en esta parte de nuestro desarrollo, de nuestra materia. Entonces vamos a observar, primero que nada, la importancia de los hábitos y de las virtudes en la vida moral, luego la caracterización de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y finalmente la educación en las virtudes. Vamos a tratar de ver hoy las virtudes en general y después vamos a ver un poquito la virtud de la prudencia en la medida en que el tiempo nos lo permita. Voy a dejar de compartir esto para empezar a compartir el PowerPoint. Ahí también en el aula tenían indicada cuál era la parte del texto base para toda la materia que ustedes iban a tener que utilizar y también en la misma pestaña del aula están las distintas presentaciones, los distintos PowerPoint como este que ahora les empiezo a compartir. Entonces, nosotros tenemos acá esta presentación que se titula Hábitos y virtudes, claves para toda la vida moral.
Nosotros sabemos bien que en el enfoque de la ética que nosotros venimos desarrollando a lo largo de toda esta materia, la ética es vista como el camino del hombre hacia la consecución de un fin. Y cómo nosotros alcanzamos esa plena consecución del fin a través de los actos, las acciones que nosotros realizamos no son indiferentes ni tan solo tienen una finalidad técnica, podríamos decir así, para hacer cosas buenas o para hacer cosas que me permitan obtener algún fin exterior, sino que también las acciones nos cualifican a nosotros mismos, nos hacen a nosotros mismos de una determinada manera. Entonces, los actos que nosotros realizamos nos van llevando al fin, pero lo hacen por medio de la generación de ciertos hábitos. Los hábitos tienen como una característica, son un principio de nuestra conducta, es decir, algo de lo cual sale nuestra conducta, la manera en que nosotros nos conducimos, la manera en que nosotros actuamos, así como también son cualificaciones estables de la persona. Entonces, fíjense qué interesante, un hábito, como va a ser una virtud o un vicio, tiene un doble valor. Por un lado, me hace a mí mejor o peor como persona, mejor si es virtud, peor si es un vicio. Pero por otro lado también es una fuente de acciones, de ahí salen acciones, acciones buenas o acciones malas. Y a veces cuando uno dice por ahí, bueno, yo no puedo hacer tal cosa o no puedo realizar tal o cual acción, en cierta manera lo que le está pasando tal vez no es tanto que no pueda, sino que no ha adquirido el hábito correspondiente. Por ejemplo, si una persona, qué sé yo, no tiene, te puede decir, yo no tengo la capacidad de autocontrolarme en la comida o en la bebida, tal vez, bueno, no es que no pueda en absoluto, sino que debería poder adquiriendo un hábito, que es en este caso el hábito o la virtud de la templanza. Entonces, los hábitos al mismo tiempo cualifican a la persona y son principio de conducta. Los hábitos se llaman hábitos entitativos cuando se refieren al ser de la persona. Entitativo es una palabra que se refiere, indica precisamente esa referencia al ser, y en cambio se llaman operativos cuando se refieren al obrar de la persona. Y esos son los que realmente a nosotros aquí nos interesan. Por eso, cuando ustedes tengan que definir una virtud, si quieren hacerlo de manera rápida y con pocas palabras, van a decir, la virtud es un hábito operativo bueno. Es hábito porque nos pone a nosotros frente a una cualificación estable, a algo que está presente de una manera habitual en el individuo. Es operativo porque está orientado a la acción y es bueno porque va en la misma línea de mi dignidad y me ayuda a la consecución de mi verdadero fin. Entonces, la virtud, hábito operativo bueno. Su contraparte es el vicio, pero ustedes no piensen en los vicios meramente como si dijéramos la adicción al alcohol, a las drogas, al cigarrillo u otras, sino vicio se llama también todo hábito operativo malo, o sea, en contraposición a la virtud, el vicio. Entonces también es un vicio la pereza, es un vicio el orgullo, es un vicio la falsedad, es un vicio la injusticia, es un vicio la imprudencia y así sucesivamente. Entonces, hay virtudes y hay vicios. Las virtudes, hábitos operativos buenos, los vicios, hábitos operativos malos. Bueno, nosotros ya en la tradición de los griegos teníamos un concepto de virtud, pero el concepto propio de la virtud que existía en los griegos se refería más bien a cualquier tipo de excelencia. Nosotros teníamos virtudes para los griegos, para sobre todo los griegos clásicos, pensamos en Homero, en la Ilíada, en la Odisea, cuando existía alguna virtud, alguna excelencia que podía tener como cualquier finalidad o uso. Por ejemplo, entonces podríamos hablar de la arete, que era la palabra griega para el caso de virtud, la arete de un caballo que tenía como mucha fuerza para llevar mucha carga o para galopar rápidamente, o la arete de un guerrero que era muy valeroso, o la arete de un material que tenía mucha solidez y por lo tanto era apto para la construcción. Entonces, ese era el concepto originario de la palabra griega arete que nosotros traducimos por virtud. Pero eh, cuando llegamos a los pensadores ya clásicos,
de la filosofía griega, es decir, a Sócrates, Platón y Aristóteles, nos damos con que la virtud ya asume su propia característica de ser una excelencia moral, es decir, algo que no es cualquier tipo de excelencia, no es cualquier tipo de capacidad que yo pueda tener, sino una excelencia que me hace a mí mejor como persona. Y pronto los griegos en su reflexión, porque a ellos les interesa mucho todo este tema, descubren que hay cuatro virtudes que son fundamentales y son las virtudes a las cuales ellos llaman virtudes cardinales. Vale decir, aquellas que representan como el gozne o bisagra sobre la cual se sostiene toda la vida moral, porque eso es precisamente lo que significa la palabra cardinal en latín ya. Entonces, las cuatro virtudes cardinales o principales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Nosotros vamos a ver que el concepto adecuado de cada una de estas virtudes es no exactamente equivalente en todos los casos al concepto popular, podríamos decir así. Si nosotros le preguntáramos a una persona cualquiera qué es para usted la prudencia o la justicia o la fortaleza o la templanza, nos daría una respuesta que sería aproximadamente verdadera, pero a la cual sin lugar a dudas habría que hacerle algunos matices y correcciones para que nosotros podamos llegar al concepto propio que es el concepto que maneja la ética. Por eso, nosotros vamos a ver cada una de estas virtudes. Y como les decía, en esta clase vamos a tratar de comenzar a ver un poquitito la virtud de la prudencia una vez que desarrollemos toda esta parte general de la virtud. Bueno, entonces en Platón ya está como más o menos consolidada esa tradición acerca de las cuatro virtudes o virtudes cardinales. En Aristóteles se añaden otros elementos que tienen suma importancia para una concepción adecuada de la virtud. Y entre esos elementos está el de la consideración del justo medio de la virtud. O sea, la virtud tiene que tener un justo medio. La virtud es un medio entre dos extremos. Nosotros podríamos poner infinidad de ejemplos, yo voy a poner simplemente uno para que ustedes lo vean. Por ejemplo, la virtud de la templanza en la regulación de lo que nosotros debemos alimentarnos, lo que debemos comer, será la que me lleve a comer la cantidad justa, que será una cantidad variable también de acuerdo a mi edad, mi actividad física y un montón de otros factores, pero me llevará a comer la cantidad justa ni de más ni de menos, ¿cierto? Entonces, por eso un justo medio. O, qué sé yo, en la administración del dinero, la virtud de la magnanimidad o de la generosidad me llevará a evitar el extremo de la mezquindad, que sería el extremo por defecto, y el otro extremo por exceso, que sería el ser un derrochón, una persona que gasta inútilmente o que gasta sin sentido. Entonces, Aristóteles trabajó mucho ese tema del justo medio y basó toda su concepción de la ética en las virtudes. También los estoicos hicieron lo mismo y los estoicos tienen una gran importancia porque todo el pensamiento griego pasó por medio de los estoicos a Roma. De Roma, en Roma hizo como una síntesis muy fuerte con el cristianismo y desde el cristianismo, podríamos decir así, fecundó durante muchísimo tiempo toda la cultura occidental, que es en la que nosotros estamos inmersos, aún con todas las salvedades que nosotros podamos hacer a esa cuestión de la cultura occidental, que hoy en día ya no es tan así como venía antes, ¿no? Pero bueno. Hechas estas consideraciones históricas, pasemos a una primera definición de las virtudes. Esta primera definición nosotros la tomamos de un autor contemporáneo que se llama Ángel Rodríguez Luño y tiene como mérito el que es bastante completa, o sea que prácticamente abarca todos los aspectos en los cuales nosotros podemos considerar una virtud. ¿Qué dice la definición? Vamos a ir analizando parte por parte porque cada una de sus palabras tiene un sentido. La virtud es un criterio racional de regulación de bienes, de los deseos, sentimientos y acciones a los que esos bienes se refieren, poseído, ese criterio poseído, no solo bajo la forma de una convicción racional,
sino también como disposición estable de la afectividad y de la voluntad. Vamos parte por parte y van a ir viendo ustedes toda la lógica que está contenida en esta definición. Primero que nada dice que la virtud es un criterio racional, o sea que la virtud, ¿por dónde empieza? Digámoslo así, por la cabeza. O sea, uno tiene que tener en la cabeza ciertos elementos claros, porque no serviría de nada que uno tenga una gran voluntad eh, eh, si no tiene la dirección adecuada, ¿no? Entonces, en la cabeza está ese criterio racional y la palabra criterio no solamente hace referencia a la racionalidad, sino también a la capacidad de medir. Un criterio es como una regla. Ustedes han visto con una regla nosotros medimos, con una regla nosotros podemos decir si algo es largo o es corto, si alcanza o no alcanza una determinada medida. Entonces, la virtud mide. La virtud, primero que nada, es una es un criterio racional que sirve para medir. ¿Qué es lo que mide? Y ahí pasamos al siguiente punto. La virtud es un criterio racional para regular bienes. Nosotros encontramos en el mundo gran cantidad de bienes que se ofrecen a nuestra consideración y que nos solicitan de alguna manera. Entonces nosotros todo lo bueno que vemos de alguna manera nos produce una cierta complacencia y nos da unas ganas de tenerlo o de hacerlo. Pero evidentemente no todos los bienes son iguales, no todos los bienes son igualmente valiosos, no todos los bienes sirven a la más plena realización de la persona y algunos bienes pueden ser buenos en algunos momentos y en otros momentos, por el contrario, ya no tan buenos para ese bien verdadero que yo busco. Entonces es necesario regularlos. Se tiene que regular esos bienes y esos bienes normalmente se llaman bienes, pueden llamarse bienes sustantivos o bienes operativos, etcétera, pero normalmente son bienes que tienen alguna relación con la operación, ¿no es cierto? Por ejemplo, una estrella podrá ser un gran bien en el universo, pero no tiene muy mucha relación con mi operación, con mi actuación, digamos, salvo que yo me quede, no sé, contemplando las estrellas, pero eso puede ser un ratito nomás para decir qué lindo que el cielo, pero más allá de eso, no, no mucho. Pero en cambio, qué sé yo, la justicia en una sociedad es un bien y es un bien que sí tiene mucho que ver también con mis acciones. Entonces, normalmente esos bienes que llamaríamos nosotros así operativos, esos bienes que tienen relación con lo que yo hago, esos son los que principalmente están relacionados con la virtud. Entonces, la virtud es un criterio racional de regulación de bienes y también de los deseos, sentimientos y acciones a los que esos bienes se refieren. Fíjense ustedes, deseos y sentimientos son ya elementos de nuestro dinamismo interior. Entonces ya no es solo los bienes exteriores, sino el dinamismo interior por el cual nosotros nos dirigimos hacia esos bienes. Entonces, deseos, sentimientos y acciones, deseos y sentimientos que son interiores, pero acciones que son como ese paso a lo exterior. Cuando yo tengo algún deseo o sentimiento respecto del bien, si eso se traduce en una decisión de la voluntad, voy a pasar a la acción. Por ejemplo, supongamos, es un bien la familia. Yo puedo tener el deseo de formar una familia y de sostener una familia. Lo tengo como, no solo como un deseo puntual, sino como un sentimiento, ya algo como permanente, como una decisión de vida. Entonces, de ahí van a brotar acciones que se van a referir a ese bien, ¿no? Al cuidado de la familia, al establecimiento y el fortalecimiento de los vínculos entre marido y mujer, con los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, y todo eso tiene que ser regulado de alguna manera porque evidentemente uno tiene que, no sé, querer mucho a su esposa, a sus hijos, etcétera, pero también todo tiene que ser dentro de un determinado orden, o sea, mediante un criterio racional que regula todo eso. Entonces, la virtud es un criterio racional que regula los bienes, regula los deseos, los sentimientos interiores, regula las acciones exteriores que se relacionan con esos bienes y ese criterio no solamente se lo posee bajo la forma de una convicción racional, o sea, como algo puramente de la inteligencia, digamos así, de la razón, sino también como una disposición estable
de la afectividad y de la voluntad. Entonces, fíjense ustedes, necesitamos que nuestra cabeza esté bien iluminada, que nuestros afectos o sentimientos estén bien ordenados y que nuestra voluntad esté adecuadamente decidida. Pero eso no solo para realizar una acción puntual, sino para siempre poder actuar bien. Entonces eso es la virtud. Un criterio racional que regula los bienes, regula el dinamismo interior, el dinamismo exterior que apunta a esos bienes y que se tiene no solo como una convicción racional, sino también como una disposición estable de la afectividad y de la voluntad, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros como una primera dimensión, una primera definición de los hábitos o de las virtudes, mejor dicho, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí lo que vamos diciendo? ¿Alguna duda o pregunta? Perfecto, sí, sí. Perfecto, profe. Muy bien, profe. Bueno, entonces avancemos un pasito y podemos señalar lo que nos aparece aquí como aquellas dimensiones de la virtud, ¿no? Entonces, de en base a lo dicho, podemos descubrir que sí, efectivamente, existe una dimensión intelectual que implica una claridad racional y darse cuenta de que algunos bienes humanos básicos, esa es una expresión muy típica de los filósofos contemporáneos, tienen una fuerza normativa, o sea que me obligan de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, la honestidad, ¿no? La honestidad me obliga, aunque no haya nadie que me esté mirando, bueno, yo me doy cuenta que tengo que ser honesto, ¿no es cierto? Entonces, debo ser honesto. Entonces ahí vamos como tomando conciencia de la parte intelectual, pero después también es está la parte afectiva, la voluntad, la afectividad tienen que estar comprometidas con ese bien que está en juego, ¿no? Entonces es importante también poder descubrir esa dimensión afectiva. Pero también hay una dimensión que llamamos disposicional, que implica poder cualificar las potencias o facultades humanas en orden a realizar los actos de la virtud. Por ejemplo, yo puedo, pongamos por caso, no sé, querer ser una persona muy equilibrada, muy templada, si quieren ustedes, con la virtud de la templanza. eh, y entonces, bueno, necesito no solamente estar convencido de que eso es algo bueno, no solamente trabajar mi voluntad, mis deseos para no comer de más o para no excederme, etcétera, sino también tengo que, de alguna manera, hacerme fuerte para poder dominar todos esos impulsos que quizá me están, en algún caso, me estarían como llevando en una dirección que no es la adecuada, ¿no? Entonces, eso sería la dimensión disposicional, ¿no? O, por ejemplo, a veces ustedes pueden ver, no sé, una persona que quisiera ser buena en algo, pero bueno, le falta orden, tiene que primero, no le basta con querer, no le basta con tenerlo claro en la cabeza y querer con la voluntad, sino que también tiene que poner orden ese orden interior dentro de sus potencias y facultades para poder realizar los actos de la virtud. Es como un entrenamiento, podríamos decir así, ¿no? Como un entrenamiento. Cuando uno, por ejemplo, supongamos que ustedes se dan cuenta de que en su familia o en su matrimonio no hay mucha escucha, no hay, no sé, no hay mucha capacidad de entenderse entre los miembros de la familia y dice, bueno, me doy cuenta que ese es un bien importante, cabeza, quiero eso, corazón, pero también tengo que aprender a escuchar y me doy cuenta que no sé escuchar porque a veces interrumpo al que habla, porque a veces no soy empático con el que sufre, porque a veces ya estoy pensando cómo le voy a contestar antes de que termine de hablar, etcétera. Entonces ahí me doy con ciertas partes disposicionales que me estarían faltando para poder ejercitar esa virtud de una buena escucha, especialmente para las personas de mi casa, ¿no es cierto? Ahí tenemos como un ejemplo de eso. Bien, de lo dicho, nosotros podemos ya afirmar
que las virtudes son, como ciertas características de las virtudes, son cualidades conformes a la naturaleza, eh, puesto que nosotros tenemos en nuestro interior inclinaciones naturales o semillas de las virtudes. Ya hay en nosotros una inclinación a la verdad, al bien, a la justicia, a la honestidad. Por más que en el ser humano muchas veces todas esas cosas estén como quizá medio dormidas o medio, en algunos casos medio torcidas, cuando la persona ha seguido una mala vida durante mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, siempre queda como esa chispita o esa semillita de las virtudes, ¿no? Bueno, son también cualidades estables, permanentes, decíamos, permiten obrar el bien con facilidad y gusto, son difícilmente removibles, o sea que cuando uno las adquiere no se pierden con tanta facilidad y permiten realizar las obras buenas más difíciles. Y en esto me detengo yo un poquitito porque, como decía, en alguna ocasión alguna persona puede decir, uy, es imposible tal cosa, ¿no es cierto? Es imposible ser honesto, es imposible, no sé, prescindir de internet o del celular en algunos momentos, es imposible hacer tal cosa, es imposible hacer tal otra. Es imposible cuando uno no ha adquirido todavía la virtud correspondiente, pero si uno va trabajando para su adquisición, entonces lo va a poder hacer con una relativa facilidad, o por lo menos lo imposible se le va a hacer posible y lo difícil se le va a hacer, no sé si fácil, pero por lo menos menos difícil. ¿Mm? Bien, entonces esas son algunas de las cualidades que tienen en sí las virtudes. Bueno, avancemos un poquito y veamos en estas tres razones que se dan aquí la necesidad de las virtudes. Las virtudes son necesarias, en primer lugar, por la indeterminación de las potencias. Por ejemplo, nuestra inteligencia está dirigida, o sea, nuestra inteligencia puede entender un millón de cosas distintas, infinitas cosas. Nuestra voluntad puede querer cualquier cosa que se le manifieste como buena. Nuestra misma sensibilidad puede desear infinidad de cosas diferentes y entonces las potencias están indeterminadas. Es necesario que nosotros las vayamos orientando hacia algunas cosas que son realmente buenas. En segundo lugar, por la contingencia de la vida. La vida tiene como mucha variedad de situaciones en las cuales nosotros no siempre podemos realmente encontrar esa firmeza que necesitamos para obrar el bien. Entonces la virtud me da esa firmeza. Por ejemplo, una persona que de golpe se encuentra en una situación, pongámosle así, en una gran tentación de ser deshonesto o pues, aceptar un acto de corrupción que se le ofrece en un trabajo, bueno, si esa persona no tiene virtudes, capaz que va a caer en la deshonestidad, pero en cambio, si tiene virtudes, va a mantener la firmeza a pesar de que la tentación sea muy fuerte, ¿no? Ustedes saben el ejemplo que dice ese político, ¿no es cierto? Que le dice, bueno, mire, si usted vota esta ley, le ofrecemos 1 millón. Y el político contesta, ¿y usted piensa que yo me voy a vender por 1 millón? Voy a vender mis principios. Y el otro le contesta, y bueno, capaz que por 1 millón no, pero por 2 millones sí, ¿no es cierto? Entonces, no, entonces el que tiene virtud va a mantener la firmeza de su decisión, aunque le ofrezcan todos los millones del mundo, ¿no es cierto? Entonces, por eso necesitamos la virtud. Y porque necesitamos no solo tener rectitud interior, como dice acá, rectitud interior, sino también hay que tener un buen obrar exterior. Necesitamos exteriormente eh, tener un obrar bueno que armonice con lo bueno que hay dentro de nuestro corazón. Ese es un problema que muchas veces tenemos los seres humanos, que si es por querer hacer el bien, queremos hacer muchísimas cosas buenas, pero después, ¿cuántas cosas buenas hacemos en realidad? Y quizás muchas menos, pero no porque no podamos hacerlas, sino porque no nos hemos entrenado, porque no hemos adquirido las virtudes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué supongamos un joven
no logra terminar una carrera universitaria? Bueno, puede ser por muchas razones, pero una razón puede ser la siguiente, que le ha faltado la fortaleza, la virtud de la fortaleza para no desanimarse frente a las dificultades y para ir como adquiriendo los elementos necesarios en base a ir superando todos esos problemas que se le dan en el largo cursado de su carrera. Bueno, largo puede ser largo en algunos casos, en carreras largas, ¿no? Entonces le falta fortaleza. No es que no pueda porque no puede, sino porque no se ha entrenado lo suficiente en la virtud. ¿M? Bueno, eso entonces en relación con lo que veníamos diciendo. Y ahora podemos pasar a una segunda definición, pero antes yo voy a hacer una pequeña pausita. No, esto no es. Voy a hacer una pequeña pausita. Vamos a hacer así. Voy a hacer una pausa en la grabación. Ahora sí, chicos. Ahora sí está tomando carga. Algo pasó con el otro enchufe que no tomaba carga. Bueno, entonces vuelvo a compartir y seguimos. Esta segunda definición de las virtudes en realidad pertenece a alguien que es mucho más, mucho más autoridad que el profesor Rodríguez Luño, a quien yo citaba en el caso de la primera definición, y la damos como segunda definición, pero es la definición ni más ni menos que del propio Aristóteles. Si nosotros tenemos un filósofo que sea autoridad en el tema de las virtudes, sin lugar a dudas es Aristóteles. ¿Y qué dijo Aristóteles de la virtud, o cómo la definió, mejor dicho? Dijo montones de cosas. La definió como un hábito electivo que consiste en un término medio. Ese término medio es relativo a nosotros y que está regulado por la recta razón en la forma en que lo regularía el hombre verdaderamente prudente. ¿M? Yo voy a explicar rápidamente esta definición porque como termina con la palabra prudente, me va a dar pie para que pasemos a la consideración ya de la prudencia, que eso era lo que me interesaba poder desarrollar, porque ustedes después van a ver en la página, yo voy a habilitar ahí un par de prácticos, eh, o uno por lo menos para esta semana, y después el otro, que se relacionan con el tema de la prudencia. Bueno, entonces, ¿qué dice Aristóteles? Que es un hábito, ya sabemos nosotros lo que significa la palabra hábito, en cuanto que es algo que se tiene de manera permanente y estable. Y acuérdense ustedes, está aquí la persona, está aquí la acción, el hábito es un puente entre las dos. El hábito hace buena a la persona y también es fuente de buenas acciones. ¿M? El hábito virtuoso, ¿cierto? En este caso. Pero ¿por qué dice Aristóteles que es un hábito electivo? Esa palabrita es muy importante porque con eso nos está queriendo decir que la virtud incluye la libertad, o sea, incluye la decisión. Ustedes, supónganse, vamos a poner un ejemplito. Ustedes supónganse que, quiero creer que esto lo hacen, ¿no? Bueno, este ejemplo yo lo doy, ustedes ya son personas de trabajo mucho, pero yo a veces cuando hablo con los jóvenes que no tienen tantas obligaciones o sí tienen obligaciones, pero las obligaciones las cumplen menos, tal vez, no sé. Yo le digo a los jóvenes, bueno, supónganse ustedes que han decidido levantarse temprano todos los días, ¿cierto? Han tomado la gran decisión de su vida y han decidido levantarse temprano todos los días para así aprovechar mejor el tiempo, asistir a clases, estudiar, ayudar en la casa, hacer todo lo que tienen que hacer. Bueno, entonces decidieron hacer eso y al primer día les cuesta, al segundo día ya un poco menos, al tercer día menos, pasa un tiempo, ya más o menos lo tienen incorporado, pero llega un momento en que vuelve la pereza y ya cada vez le empieza a costar más y ya cada vez lo hacen como con más bronca, se levantan re enojados, ya a un día ya no se levantan, es como que el hábito va decayendo. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Que ha fallado ese elemento que está justamente en la segunda palabrita, hábito electivo. Ha faltado la decisión. La decisión hay que sostenerla. Si uno no la sostiene, se va como decayendo el hábito y se va perdiendo. Entonces, el hábito virtuoso no es como una especie de rutina que yo ya hago siempre lo mismo,
porque ya rutinariamente me acostumbré a hacerlo así, sino que el hábito virtuoso consiste en una elección permanente. Yo sostengo ese bien o ese valor, si ustedes quieren, de la importancia de levantarse temprano y comenzar temprano la jornada para que me alcance el tiempo, ¿no? Este, y entonces lo sostengo con mi decisión y entonces por eso es un hábito electivo, ¿no? Supónganse que ustedes, les pongo otro ejemplo que puede estar vinculado quizá a la experiencia familiar de ustedes. Supónganse, me imagino que muchos de ustedes tendrán hijos, ¿no es cierto? Y entonces a veces está el trabajo, están, no sé, mil cosas que uno tiene en la cabeza, y un buen día uno reflexionando se da cuenta, che, le estoy dedicando poco tiempo a mi hijo, y a veces los hijos, uno se va dando cuenta que hay muchas cosas que de los hijos que son como cosas de niños, pero uno dice, bueno, son cosas de niños, pero para ellos son importantes. O sea, para el chico es importante que yo le explique los deberes, para el chico es importante que yo le explique, le dedique un tiempito a jugar con él, o que lo vaya a ver en el acto cuando, no sé, actúa o iza la bandera y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, uno se propone hacerlo. Pero uno se propone hacerlo y capaz que después decae un poquito en su propósito y ya lo hace, pero va así de mala gana, ¿viste? Es decir, papá, vení a jugar conmigo. Ufa, otra vez, tengo que perder el tiempo jugando con vos, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ya lo hace de mala gana, es como que esta palabrita que nos puso Aristóteles acá la hemos perdido. Hemos perdido la elección, hemos perdido la decisión, hemos perdido el compromiso libre con el bien. ¿M? Y entonces puede ser que exteriormente sigamos haciendo la acción, pero la acción no tiene tanto valor ya y cada vez tiene menos valor si es que uno la hace sin esa fuerza, ¿no? Bueno, entonces un hábito electivo que consiste en un término medio, ya explicamos eso, término medio relativo a nosotros, también ya explicamos, o sea, no es lo mismo para Juancito de 13 años la cantidad justa de la comida que para, no sé, Pedrito de 60 que ya tiene una panza más o menos y el doctor le ha dicho que tiene que bajar, ¿no es cierto? Entonces la cantidad justa de alimentos será distinta, es relativo a nosotros el término medio, ¿no? Y que está regulado por la recta razón en la manera en que lo haría el hombre verdaderamente prudente. Y aquí dejo esta pantalla a la que le quedan otras cosas. Ustedes tienen todo en el texto base y paso a la de la prudencia. Entonces aquí estamos compartiendo esta otra presentación que dice prudencia y justicia. Pero hoy solo vamos a trabajar un poquitito con la prudencia en el tiempo que nos queda. ¿Qué es entonces la prudencia? ¿Qué significa poder regular las cosas de la manera que la hace el hombre prudente? Aristóteles dice, o en Santo Tomás en latín, mejor dicho, dice que la prudencia es la recta ratio agibilium, o sea, la razón recta de aquellas cosas que se obran, que se actúan, ¿no? De aquellas cosas que se refieren al ámbito moral, contrariamente a aquellas cosas factibles que son las cosas exteriores, ¿no? Entonces, supónganse, eh, a ver, pongamos por caso, eh, yo encuentro una manera muy inteligente de, no sé, hacer una estafa cibernética. Ojalá que nunca les toque. Yo espero que a mí, que nunca les toque sufrirla, digo. Ni hacerla tampoco, bueno, pero no sufrirla, sobre todo porque son espantosas esas cosas, uno siente una impotencia tremenda. Bueno, pero supongamos que yo encuentro una manera de hacer una estafa, una manera muy habilidosa de hacer una estafa virtual. O sea, no sé cómo le entro en la cuenta de cualquiera y le empiezo a sacar la plata, ¿no? Eso puede ser muy habilidoso desde el punto de vista de lo factible, desde el arte, desde la técnica, ¿no es cierto? Pero es malo desde el punto de vista del obrar, de lo agibilium, como dice acá, ¿no es cierto? Entonces, ahí también están esos dos verbos latinos, agere y facere, con sus verbos griegos pratein, de donde viene práctica, poiein, de donde viene, por ejemplo, poesía. Fíjense cómo esas palabras han quedado en distintos términos de nuestra lengua.
Entonces, distinguir el ámbito del obrar, que es lo que es moralmente bueno o malo, del hacer, que puede ser bueno o malo, pero para un determinado fin, ¿no es cierto? Entonces yo soy muy hábil y soy buenísimo estafando, pero bueno, eso no es moralmente bueno, o sea, no es bueno en sentido absoluto. La prudencia es la recta razón del obrar bien. ¿Y qué finalidad cumple la virtud de la prudencia? Es la virtud que hace una mediación entre los preceptos generales y la acción concreta. ¿Mm? Cuando más general es el precepto moral, es más fácil de entender. Si yo le digo a ustedes, muchachos, ¿están de acuerdo en que todos tenemos que ser buenos? Ustedes van a decir, bueno, sí, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en que todos tenemos que ser justos? Sí, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en que todos tenemos que ser, no sé, buenas personas? Sí, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo? En esta situación concreta, ¿cómo? ¿Mm? Estamos de acuerdo, pongamos de nuevo el ejemplo de recién, en que todos tenemos que educar a nuestros hijos y tenemos que dedicarnos a ellos, estamos todos de acuerdo. ¿Cómo? Entonces, algún padre va a decir, bueno, para mí, al hijo hay que quererlo, entonces yo le doy todo lo que el hijo quiere, no le voy a decir que no. Y otro padre, en cambio, va a decir, no, yo le pongo límites y le digo que no a muchas cosas. Este, un padre va a decir, yo no quiero que mi hijo sufra porque yo sufrí. Y otro padre va a decir, yo quiero que mi hijo sufra porque así va a aprender. Por supuesto, siempre en una medida razonable, ¿se entiende? Entonces, fíjense, es fácil en el nivel general saber lo que hay que ser. Todos sabemos que hay que ser buenos, sí, perfecto. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Eso te lo dicta la prudencia, porque en el terreno de los medios necesitas la prudencia como esa virtud que va a perfeccionar no solamente la razón práctica, sino que también te va a dar una voluntad recta para hacer el bien, conectando los principios con las acciones, ¿no? Conectando los principios con las acciones. Entonces, fíjense ustedes, marido y mujer conversan y dicen, che, me parece que a Pedrito hay que corregirlo, a nuestro hijo Pedrito hay que corregirlo porque está haciendo mal tal cosa. Perfecto. ¿Quién lo hace? Bueno, hacerlo vos, papá, que la voz de papá tiene más autoridad. Bueno, meta. ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo? ¿Con qué palabras? ¿De qué manera planteo la conversación? eh, ¿Qué contexto le doy? Porque a veces uno puede decirle, mira, Pedrito, te felicito porque sos buenísimo en 100 cosas, pero yo te quiero decir un pequeño aportecito, te quiero hacer, en este punto estás fallando, ¿no es cierto? Bueno, entonces, capaz que puede ser así o capaz que ya es excesivo lo que yo estoy diciendo y el padre debe decirle, mira, Pedrito, esto no, ¿entendido? No. ¿De qué parte del no no entendiste? Bueno. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que ese número virtualmente infinito de posibilidades se reduzca a lo que sucede ut in pluribus, como dice allí, en la mayoría de los casos? O sea, en los casos en que uno ya tiene como la experiencia, podríamos decir, la experiencia del bien. Esa es la virtud de la prudencia, la virtud que te permite componer la acción buena aquí y ahora, de la manera adecuada aquí y ahora. Qué difícil que es eso, ¿no? Pongo el ejemplo de la corrección de los hijos, porque me parece que es un ejemplo que todos los que tienen hijos o tal vez alumnos, si alguno de ustedes está en el ámbito de la educación, todos ustedes saben lo difícil que es eso, ¿no? Uno dice, lo tengo que orientar a mi hijo. Le tengo que decir, por ejemplo, que no se junte con tal compañerito. Y uno dice, uy, Dios mío, ¿cómo le voy a decir quién va a ser y no va a ser su amigo? Pero bueno, si yo me doy cuenta que mi hijo es medio debilucho de carácter y el compañerito tiene un montón de inconductas, y bueno, entonces yo tengo que hacer lo posible. No, tengo que decirle que no se junte, sobre todo si es niñito, chico, que no se junte con ese compañerito. Entonces, fíjense la prudencia, ¿no? Eh, este ejemplo que voy a poner, espero lo entenderán bien, no tiene nada de machista, ¿no? Sino que simplemente es, bueno, como tiene su aspecto medio chistoso, ¿no es cierto? Y es un ejemplo que pone un profesor
chileno que escribió un manual sobre todos estos temas y dice así: usted está parado en una esquina medio oscura ya de noche con su novia, ¿no es cierto? Y de golpe ve aparecer, más o menos a una cierta distancia, unos sujetos sospechosos que tienen la pinta de ser unos ladrones. ¿Mm? ¿Qué es lo que le dicta a usted la prudencia? ¿Correr o hacerle frente a los ladrones? Y contestaba el chileno: depende. ¿Su novia sabe correr? Esa es la pregunta que te da la solución. ¿Se entiende entonces con el ejemplo? Evidentemente la respuesta es la siguiente: si su novia sabe correr, corran los dos juntos. Si su novia no sabe correr, usted, amigo, tendrá que arremangarse y hacerle frente a los ladrones y que Dios lo ayude. ¿No es cierto? Entonces, en un caso, la prudencia será salir corriendo. En otro caso, la prudencia será hacerle frente al ladrón, ¿no es cierto? Porque no la va a abandonar a la novia, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Con este ejemplo yo creo que muy gráficamente nos mostraba este hombre lo que es la prudencia. La prudencia no es siempre lo mismo. La prudencia es la acción justa en el momento justo. ¿M? Voy a pasar a la última placa que voy a comentar ahora. Después esta presentación tiene varias placas más, pero eso, si os quiere, vamos a comentar después, para detenerme solamente en lo que llama aquí las partes integrales de la prudencia. Las partes integrales de la prudencia son como los elementos. Como si yo le dijera a ustedes de qué está hecho un auto, y bueno, está hecho por la chapa, el motor, el chasis, las ruedas, la carrocería, los instrumentos. Bueno, son las partes, si quieren ustedes a secas. Partes integrales se llaman en filosofía. Entre esas partes integrales nosotros tenemos en primer lugar la memoria o experiencia. Para ser prudente nosotros necesitamos ser personas que hayan experimentado un poco de la vida. Por eso la persona muy jovencita a veces no tiene la prudencia porque todavía no tiene un bagaje de experiencias importantes, ¿no? En cambio, todos nosotros ya sabemos que con la experiencia muchas veces solucionamos mejor los problemas remitiéndonos un poquito al pasado. Por eso memoria, nos acordamos de otras situaciones análogas y podemos hacer frente a la situación presente. La inteligencia es el conocimiento de los principios. O sea, yo tengo que saber qué principios juegan aquí, en esta situación en la que yo me encuentro, ¿no? Supónganse ustedes que, ustedes son comunicadores muchos, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, entonces llega a ustedes una información. Esa información la publico, no la publico, y bueno, tengo que ver los principios de mi profesión. Capaz que esa información ha llegado a mí de una manera ilegal, porque alguien se metió ilícitamente en la privacidad de otro. Entonces uno tiene que pensar eso también, ¿no? O tal vez esa información puede producir mucho daño. Ustedes han visto que nosotros, que nunca vemos, o casi nunca, en los medios noticias de suicidios. Sin embargo, yo tristemente acá en la provincia de Tucumán, en una población del interior, contaban la cantidad de suicidios que está habiendo, horrible. Pero bueno, normalmente no hay noticias de suicidio, porque bueno, se sabe que el suicidio tiene como un poquito ese carácter, entre comillas, contagioso. Y bueno, entonces como en principio te dicen, mira esa noticia, mejor no la difundas. Además también para evitar producir tal vez mayor dolor a la familia, ¿no? Si encima a la familia se le ha suicidado un familiar y sale Juancito Pérez en todos los diarios que se suicidó, bueno, para la familia ya de por sí es difícil la situación, peor todavía si se lo publica por todos lados, ¿no es cierto? Bueno, entonces la inteligencia se refiere a los principios que yo tengo que observar. La docilidad al consejo que tengo que pedir, porque nadie tiene todos los elementos como para poder resolver todas las situaciones. Entonces, muchas veces es necesario pedir consejo a alguien que sabe más. La sagacidad o solercia se refiere a la velocidad adecuada, podríamos decir así, para tomar una decisión. O sea, yo tomo una decisión, no la tengo que tomar demasiado rápido, precipitadamente, pero tampoco demasiado lento, porque si yo me demoro mucho en tomar una decisión,
puede ser que ya haya pasado el momento justo, ¿no? Como por ejemplo, a veces cuando hay una oferta de algo y uno dice, bueno, sigo pensando y sigo pensando y sigo pensando, y bueno, hasta que yo pensé, ya pasó la oferta, ¿no? Eh, la razón que implica a esos principios que nosotros hemos adquirido o que tenemos, trabajarlos adecuadamente, a sacar las deducciones correctas. Por ejemplo, a veces utilizamos mal nuestra razón. Yo les suelo decir a mis alumnos que si por ahí un día paso por la calle y no los saludo, no saquen la conclusión, el profesor me odia y seguramente me va a desaprobar cuando me presente en el examen, ¿no es cierto? Eso sería utilizar mal la razón, porque está sacando una conclusión que no se condice con la premisa. A veces la razón eh, saca conclusiones inadecuadas porque razona mal, digamos así. La providencia que implica prever el futuro. Nosotros, nuestras acciones tienen muchas eh, consecuencias a futuro y entonces tenemos que saber preverlas. La circunspección, que significa observar las circunstancias. Recién poníamos el ejemplo, no es lo mismo eh, corregir a un tipo que está triste o corregir a un tipo que está bien. No es igual corregir a un soberbio que corregir a un apocado. Tal vez a un apocado le tenemos que decir, mirá, te hago un aporte para que seas mejor, porque vos ya sos bastante bueno, pero mejora un poco en esto otro. Y al soberbio le tenemos que decir, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a decir, te lo digo como amigo, te crees más de lo que sos. Y eso te hace daño. Uno, si tiene la confianza, se lo puede decir de frente, ¿no? Bueno. Entonces, eso, las circunstancias. Y la cautela que implica también observar los peligros. Los peligros a veces hay que asumirlo, como el hombre este que si la novia no corre, tiene que ir a pelear contra los maleantes. Este, pero bueno, uno trata de prever los peligros que pueden suceder en base a su decisión. Por ejemplo, si uno hace una inversión, si uno abandona un trabajo para buscar otro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo sé que hay un riesgo, capaz que en el nuevo trabajo no me va tan bien como pensaba o qué sé yo, y entonces hay un riesgo, siempre hay un riesgo. La cautela significa medir los riesgos. Vamos a cortar aquí, por el horario que yo ya tengo otras obligaciones enseguida. Y entonces lo que les dejo como consigna es que ustedes vayan vamos a ver dónde está, aquí. Vamos a compartir un segundo esto. Vayan al aula, van a observar que acá está la placa. Fíjense ustedes, acá dice... El texto base, capítulo 8, ahí ya tienen material de lectura. Aquí tienen el PowerPoint, tienen el otro PowerPoint. Bueno, estos otros son de las clases que vamos a ver después. Y acá dice ocultado a los a estudiantes, pero ya lo voy a desocultar. Eh, Dice, trabajo práctico uno, prudencia. Elabora una pequeña historia en la que se refleje la prudencia en algún acto propio de su profesión y en que se vean especialmente los rasgos de la memoria, la solencia y la cautela. Bueno, ahí voy a tener que pensar un poco. O sea, recordar lo que acabamos de decir acerca de esos tres elementos, pensar algún acto propio de su profesión y en esa historia, esa pequeña historia, que se refleje sí, la virtud de la prudencia, ¿no? Entonces esa va a ser la tareita como para aplicar en la práctica esto que hemos dicho como una exposición teórica y medio muy rapidita en esta clase, ¿no? Bueno, estamos, chicos. Perfecto, profe. Cualquier duda, ya saben ustedes que me escriben y con un poquito de paciencia yo les voy contestando, quizás no en lo inmediato, pero sí les voy contestando, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Dale. Muy bien. Gracias. Bueno, que tengan buenas tardes y buen fin de Muchísimas Buenas semana. tardes. gracias. Buenas Igualmente. tardes. Igualmente, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Buen Buen fin de fin de para chicos. todos. Gracias, igualmente.